Bienvenidos y bienvenidas al programa En el espacio de un tiempo. El siguiente episodio es muy especial para mí. Por fin, y ya era hora, voy a barrer para casa. Pues sí, el que os habla tiene publicada una novela de ciencia ficción, misterio y fantasía titulada Nexo, en el espacio de un tiempo. Mi intención es realizar un audiolibro de mi novela, con mi voz, por supuesto, pero no será posible hasta dentro de unos meses. Para ir abriendo boca, he decidido subir en abierto el primer capítulo de 64 que consta la novela. En la descripción del programa dejaré, como viene siendo habitual, información sobre el autor, en este caso sobre mí. Sí, lo sé, suena un poco raro. Dicho esto, se abren las puertas de... En el espacio de un tiempo. Capítulo 1. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Cita de El Kybalión. Viernes 21 de diciembre de 2012. Urbanización Shirokanedai, Edogawa-ku, Tokio, Japón. Nell despertó sobresaltado, en derredor de una oscuridad cavernosa, con la respiración jadeante, los latidos desbocados de su corazón golpeándole furiosamente el pecho y la sangre martilleándole las sienes. Se encontraba en estado de shock, como si las neuronas hubieran hibernado. No sabía dónde se encontraba, había perdido la noción del tiempo y sintió cómo su interior se hundía lentamente en un abismo insondable que no deseaba volver a recorrer. Estuvo durante un tiempo indeterminado bajo este estado desconcertante hasta que sus pensamientos se fueron descongelando cuando recordó los detalles del sueño y su mente se centró en él. De nuevo aquel maldito sueño que llevaba arrastrando desde el último mes noche tras noche y sin tregua, le había vuelto a despertar con el sudor en la frente y se preguntó por qué acudían a su cabeza aquellas imágenes. Lo tenía muy preocupado, ya que desde la primera vez que sufrió esta ensoñación recurrente había pasado a ser cada vez más intensa. Notaba que cada vez le calaba más hondo, haciéndole sentir menos control sobre ella. Trató de sobreponerse, respiró hondo, intentando marcar un ritmo constante, pero se desconcentró cuando pasaron por su mente, como si de una sesión de diapositivas se tratase, las imágenes de aquel extraño sueño. De nuevo el pánico se adueñó de sus pensamientos. Cuanto más se adentraba en la inútil comprensión de aquel rompecabezas que rayaba lo absurdo, menos sentido tenía su significado o naturaleza, si es que lo hubiese. Su preocupación no era por las imágenes que se representaban en él, sino el hecho de que pudiera soñar, porque hasta entonces nunca, que él recordase, había viajado al mundo onírico. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué ha cambiado para que antes no pudiera soñar y ahora sí? ¿Se trata de un sueño o de una pesadilla? ¿Cómo puedo diferenciarlo si nunca he soñado? ¿Qué significa todo esto? ¿Y por qué ahora? Pensó Nell. Entonces sintió un miedo desgarrador, su respiración se aceleró, y el estómago se le contrajo como una pelota de tenis al tiempo que un escalofrío helado le recorría el espinazo. El pánico le había paralizado, alejándolo del poco raciocinio que le pudiera quedar. Supo que estaba al borde del desequilibrio y que se precipitaba hacia el oscuro abismo insondable. Un sudor frío
se adueñó de él mientras le venía otro más aterrador. Su piel tomó un tono pálido cuando un nudo en la garganta le dificultó la respiración más de lo que hubiese deseado. El miedo le acechaba con un apetito voraz. Parecía que librarse de aquel inquilino inesperado y hambriento no iba a ser una tarea fácil. Pensó que debía serenarse, dejar de dar vueltas al asunto, entrar en razón, pero una cosa era decirlo y otra muy distinta era llevarlo a la práctica, máxime cuando no tenía ninguna estrategia o plan alternativo que detuviese los demonios desatados de su cabeza. Una parte de él no estaba dispuesto a perder el juicio. La locura había comenzado a zurcir su telaraña pegajosa. Debía librarse de sus garras afiladas, aunque requería de persistencia. Pensó que tenía que seguir pensando. Las manecillas del reloj fueron corriendo. Los recuerdos del sueño seguían acumulándose en su cabeza hasta que se prometió no dar un paso más atrás. Opuso una resistencia numantina y empezó por no prestar atención a los cánticos embelesados de las sirenas que se arremolinaban en su mente. El joven cerró los ojos verdes convencido de que conseguiría escapar de su yugo. Sus músculos se relajaron, se sintió más ligero, casi ingrávido, logrando que su respiración, antes descontrolada y al borde de la hiperventilación, se normalizara. El aire que respiraba olía a confianza renovada. Estaba sereno, en paz. Bajo aquel estado, no supo a qué lugares de la mente le llevaría el razonamiento. Sintió que volvía a ser él. Se vio con fuerzas, seguro de sí mismo. Entonces, supo que había llegado el momento de cambiar las tornas. De fondo, se escuchaba la canción Llegó el día del grupo musical Triana. Se alegró de oírla, porque había sido tal el caos de su cabeza que no le había prestado atención. Era una señal de que iba por el buen camino. Le gustaba escuchar música, le servía para realizar listas de reproducción que más tarde usaría para el local musical. Dio un último suspiro profundo, alargó la mano en las sombras, a tientas por el escritorio, percibiendo con el tacto los papeles que encontró camino del fleso. La luz le deslumbró, obligándolo a cerrar los ojos, pero se sintió arropado como si de una hoguera que provenía de su interior desvaneciese el sueño y mantuviese a raya la oscuridad espesa que le rodeaba. Abrió mucho los ojos observando su alrededor. Se encontraba en el despacho de su casa, sentado en una silla giratoria de respaldo rígido, frente al escritorio que estaba orientado hacia la puerta. Justo enfrente, en el centro de la mesa, había un ordenador portátil con la pantalla en negro. A un lado de este había una cajetilla de tabaco, un vaso grueso de cristal con 2 dedos de un líquido alcohólico parduzco y, un poco más arriba, una montaña de libros apilados formando una atalaya. Al otro lado del ordenador había papeles dispersos con datos, documentos, entrevistas y una libreta de hojas cuadriculadas donde solía anotar apuntes. Excepto cuando estaba enfrascado en su trabajo, Nell solía tener un sentido innato del orden. Era disciplinado en sus labores. Juntó sus manos, las ahuecó para sumir su rostro en la negrura con la intención de ordenar su cabeza, hasta que un pensamiento repentino le hizo incorporarse del asiento. Deambuló por la habitación con actitud pensativa, sin rumbo, pero pendiente de no tropezar con las estanterías que cubrían las paredes donde almacenaba los libros y la extensa colección de discos de vinilo que le regaló su padre cuando se mudó de casa. El levísimo destello de algo sin determinar cruzó por su mente. Las siguientes reflexiones sembraron el germen de una idea. Su cabeza barajaba la posibilidad de tomarse un respiro y lo meditó. El día había sido agotador a nivel laboral, pero estar ocupado le sirvió para que sus pensamientos no le provocasen más tristeza de la que ya sentía. Para él no era un día normal y corriente, sino una fecha señalada que llevaba consigo el peso de una desgracia. La idea de salir de aquellas 4 paredes comenzó a coger fuerza. Se detuvo en seco,
con la mano en el mentón para después dirigirse a la ventana con la intención de tantear el terreno. El cristal, empañado por una fina capa de agua condensada, le impedía ver más allá de su reflejo. A modo de trapo, usó la palma de su mano para dibujar en la superficie un círculo a la altura de los ojos. Acto seguido se frotó las manos con energía para que entrasen en calor mientras se inclinaba para echar una ojeada a través del agujero. Había oscurecido. A lo lejos, con formas borrosas, distinguió edificios, las copas de los árboles sacudiéndose por el incesante viento y luces desperdigadas en la negrura. Iba a jugárselo todo a una carta, a sabiendas de que no le quedaba ningún as en la manga. Pensó que un cambio de aires le sentaría bien. Fue al lavabo para refrescarse las ideas con agua fría como primer plan de choque, y a fe que lo despertó. Se miró al espejo, se quitó el coletero que le recogía el cabello ondulado. Cuando cayó sobre sus hombros, lo atusó mansamente con los dedos a modo de peine para darle forma y volumen. Después se dirigió a su dormitorio para cambiarse de ropa, mientras su cabeza decidía qué chaqueta era la más conveniente para las inclemencias climatológicas adversas del exterior, y de entre sus candidatas optó por el abrigo marrón que le bajaba hasta las rodillas y le protegía el cuello. Subió la cremallera del chaquetón hasta arriba, se abrochó los botones laterales de color bronce y se colgó el bolso al hombro, no sin antes meter en el interior un paraguas extensible que cogió de la cómoda. Por último, dejó una nota para Idrisa sobre la mesa del comedor explicando que se iba a la biblioteca, que más tarde se pasaría por el local musical y que no se preocupase si llegaba tarde. Cuando cerró la puerta de la entrada principal, el aire, blanqueado por una fina bruma, le recibió con un golpe de frío siberiano que le llenó los ojos de lágrimas y le estremeció el cuerpo. El aliento, ahora visible, le hizo pensar por un momento que se encontraba en el interior de una cámara frigorífica, y no era para menos. La temperatura había caído estrepitosamente a consecuencia de Manfao, un huracán de categoría 5, anómalo tanto por el lugar donde se originó como por la época del año. La ira destructora del tifón había descargado sobre Tokio 3 días atrás. Se llevó todo lo que se interpuso en su camino, ocasionando daños materiales que ascendieron a cifras astronómicas. Al gobierno japonés no le quedó más remedio que declarar la zona catastrófica. El virulento e impredecible Manfao se ganó en la prensa nacional, a pulso, el sobrenombre de Tifón del Averno. Echó un vistazo a su alrededor con ojos perplejos, y le vino a la mente la sensación de que salía de un infierno para aventurarse en otro peor. El cielo, pesadamente encapotado por densas formaciones de nubes negras, sepultaba la ciudad en las tinieblas. Las rachas de aire frío y cortante arrastraban por el suelo del patio el follaje que lo cubría al tiempo que algunas hojas danzaban en el cielo al son de una coreografía escabrosa. Intuyó que sólo era el principio del caos. Caminó con pasos vacilantes. Bajó con prudencia los escalones de granito negro que resbalaban como una pista de patinaje sin dejar de observarlos, con la mano cogida en la barandilla. No estuvo seguro hasta que escuchó el sonido de sus pasos sobre la grava del camino que discurría por el patio hacia la puerta metálica de la verja que delimitaba su propiedad. Cuando la cerró, se dio la vuelta y respiró hondo para embriagarse del aroma a petricor que habían dejado tras de sí las lluvias torrenciales. No se le ocurrió volver la vista atrás, porque durante una semana su casa había sido una prisión. Entonces comprendió que la decisión de marcharse había sido la correcta, consiguiendo lo que se propuso, coger momentáneamente las riendas del control, relegando el sueño a un segundo plano. La urbanización estaba muerta. No había un alma por las calles, ni tránsito. Además, se encontraba a oscuras debido a una avería en el alumbrado. El suelo estaba cubierto por una capa de fango, hojas y sembrado de charcos. Algunos árboles arrancados yacían sobre los vehículos aparcados que estaban cubiertos a su vez por una fina capa de barro a la altura de los parachoques. La mayoría de los semáforos colgaban de un hilo o se habían hecho trizas contra el pavimento de la carretera, al igual que las farolas. Las sirenas de los servicios de emergencia
se quejaban como lamentos en la lejanía. A pesar del desastre, y teniendo en cuenta que la peor parte del huracán se lo llevó el barrio especial de Shinagawa, Edogaku se había ido recuperando. Se habilitaron calles y carreteras, se derrumbaron los edificios más afectados, y se habían restablecido los suministros de agua y luz en según qué zonas. Edogaku se formó en 1937 gracias a la unión de 7 pueblos y aldeas. La ciudad pertenecía a uno de los 23 barrios especiales de la prefectura de Tokio, en concreto a la región de Kanto. La nada estimable cantidad de 7 ríos atravesaban los 49 kilómetros cuadrados de terreno. Uno de ellos, el que discurría a lo largo de su frontera oriental, era el que daba nombre a la ciudad. Edogaku, también conocida por sus habitantes como la ciudad esplendorosa, mostraba ahora su perfil más trágico. A unos metros de la intersección con la avenida principal de la urbanización, se adentró en una calle ancha y arbolada que solía estar atestada de viandantes que acudían por el reclamo de sus tiendas ostentosas. El joven se detuvo ante un enorme charco que había inundado la acera y la mitad de la calzada. Miró con gestos de reprobación el puré espeso que formaba el barro, las hojas y las ramas que obstruían el alcantarillado. El agua despedía un olor putrefacto, y sobre la superficie descansaba una película fina de escarcha resquebrajada. Recorrió la acera de enfrente con la mirada, efectuando un rápido examen. Vio que estaba en mejores condiciones. Miró a un lado de la carretera, después al otro, y con grandes zancadas la cruzó. El camino se hizo duro y lento. En la ciudad reinaba una quietud engañosa donde el paisaje presentaba un aspecto enfermizo. Finalmente se enfiló por un sendero sinuoso flanqueado por enormes cerezos de ramas frondosas que se entrelazaban más arriba entre sí haciendo de techo. Los árboles se inclinaban con formas grotescas, agitados por las fuertes ráfagas de viento que silbaban por entre el follaje, agregando un sonido inquietante a la profunda oscuridad. No pudo dominar un escalofrío provocado por el ambiente que lo envolvía, e inconscientemente apretó el paso. Por el trayecto tuvo que saltar y sortear una multitud de charcos del color del chocolate y un sinfín de ramas mutiladas que descansaban en el suelo. El arroyo, con maleza a lo largo de las orillas, serpenteaba paralelo al sendero. Su borboteo, ahora audible, sugestionaba el lugar con una atmósfera densa e inquietante. Más adelante, en uno de sus recodos, se había desbordado por la creciente subida del caudal, formando un gigantesco charco que inundaba el camino. Cuando llegó a su altura se detuvo, buscó la manera de cruzarlo sin mojarse, pero no encontró ningún claro por donde hacerlo, de modo que decidió atravesarlo por el lugar que le pareció menos profundo. Cuando se encontraba casi en el otro lado se arrepintió de su elección. Notó cómo la humedad le recorría las plantas de los pies. Con una punzada de culpabilidad se apresuró a cruzarlo, y cuando lo consiguió se restregó la suela de los zapatos contra el asfalto para desprenderse del barro. El camino, con una suave pendiente ascendente, se abría más adelante en una explanada surtida por un manto verde y brillante con medio centenar de árboles, entre ellos el alcanfor. Cuando el tiempo lo permitía, a finales de la primavera y sobre todo en verano, los estudiantes extendían sus mantas sobre el césped para leer, conversar o descansar bajo la exuberante sombra que proporcionaba su follaje, con el fondo mágico del cántico de las cigarras macho que entonaban su melodía estridente con el fin de atraer al sexo opuesto. Su rostro se deformó con una expresión de asombro cuando recorrió con la mirada el espectáculo dantesco. Había árboles caídos sobre el suelo cubierto de barro, con las raíces al aire, y otros que se aguantaban por los vecinos de alrededor que aún se aferraban al firme. Continuó adelante, horrorizado por el panorama, hasta que un estremecimiento en la nuca, seguido de un temblor incontenible por el cuerpo, le hizo detenerse en seco a unos metros de una plaza circular que estaba rodeada por un jardín de plantas florecientes de varios colores que tenía una fuente en el centro de la cual emergía una figura de bronce.
tuvo la extraña sensación de que algo no andaba bien. Sintió unos ojos indiscretos clavados en su cogote. Un vacío fue creciendo en el fondo de su estómago, como si un instinto profundo le estuviera advirtiendo de un peligro inminente. Miró por el rabillo del ojo, le pareció ver una mancha que se movía, y se volvió para examinar minuciosamente el camino, inspeccionando entre los árboles porque bajo una sombra espesa era fácil pasar desapercibido, pero no encontró nada fuera de lo normal. Con la certeza de que estaba siendo observado, reanudó la marcha bordeando la plazoleta que daba a las escaleras de la entrada principal del recinto público. Más arriba, la célula fotoeléctrica detectó su presencia cuando pisó el descansillo y dividió las puertas de cristal opacas. La cortina de aire situada en el techo le dio la bienvenida con una cálida oleada que le abofeteó el rostro empañándole las gafas de Bao. Durante unos metros anduvo con la visión turbia y, con las manos por delante a modo de sonar, trató de palpar los objetos que se pusiesen en su camino. A medida que se volatilizaba el vaho de las lentes, y como si de un ligero sueño despertase, observó con más nitidez los detalles de la biblioteca. La sala principal era amplia, con los espacios abiertos e iluminada con unos fluorescentes suspendidos del techo que componían una figura geométrica. En los extremos había sofás de un blanco nieve a juego con las paredes y el suelo. En la zona central se encontraba el mostrador de recepción. Justo al lado estaba la escalera de mármol negro con forma de espiral que subía al resto de niveles del edificio, y en la esquina de la pared derecha, al fondo, había una enorme estancia acristalada e insonorizada con mesas y sillas que formaban una circunferencia alrededor de la cual estaban sentados un grupo de universitarios enfrascados en alguna discusión acalorada. Echó escaleras arriba, sujetándose en la barandilla para darse impulso, y se detuvo en el pequeño recibidor de la primera planta, delante de una puerta grandiosa de color carmín donde se representaban dos dragones negros en relieve enfrentados entre sí que mostraban sus feroces fauces afiladas. Leyó en voz baja el cartel en varios idiomas que rezaba: «El saber no ocupa lugar». Más abajo había una imagen de un teléfono móvil rodeado por una circunferencia roja que restringía su uso. Metió la mano en el bolsillo del pantalón vaquero, lo sacó para configurarlo en modo silencioso, aprobando con un gesto de conformidad mientras lo guardaba. Agarró el pomo de la puerta estirando de él hacia afuera. Al instante los goznes dejaron escapar por la estancia un leve chirrido herrumbroso que irrumpió la concentración de una pareja sentada a la derecha, en una de las 20 mesas habilitadas para la lectura. En el otro extremo se alzaban como gigantes las estanterías metálicas repletas de conocimiento en formato papel. Enfrente, al fondo de la sala, había dos estantes colocados en diagonal con revistas, periódicos y discos compactos. El perímetro estaba rodeado por ventanales que aprovechaban la luz del exterior, aunque del techo colgaban 3 enormes lámparas con forma de araña que iluminaban la sala con un toque acogedor. El silencio era pétreo, perturbado a ratos por la tos inesperada de algún estudiante o por el ruido de las hojas al pasar. El aroma embriagador e inconfundible a papel acabó por confirmarle que había llegado a su destino. Recorrió las mesas con una mirada de halcón. Apenas contó media docena de personas, y la detuvo cuando reconoció a una que estaba sentada en la más alejada, con la cabeza inclinada hacia abajo, sumido en la lectura. Caminó a su encuentro sin quitarle la vista de encima. Cuando alcanzó su altura, descansó la mano sobre su hombro. Este se sobresaltó con el contacto, dando un brinco hacia atrás, y miró con cara de susto al joven. El profesor Nomura no reconoció a Nel a primera vista, debido al pelo largo y a la barba de unas semanas. Fueron los ojos templados del joven con apariencia occidental lo que acabó por delatarlo. El maestro parecía que nunca iba a recobrarse del espanto, seguía boquiabierto. El catedrático de la Todai, una de las universidades más prestigiosas de Japón, acarreaba a su espalda una larguísima y prometedora carrera profesional. Nomura
Rondaba los 65 años. Tenía el cabello plateado y corto. Sus ojos estaban sumidos en hoyos profundos. Tenía la nariz encorvada, los pómulos esqueléticos y la cara surcada de arrugas. Los estudiantes lo apodaron el sepulturero por su parecido, por su manera de vestir y por suspender más de la cuenta. —¡Nell! —exclamó estupefacto—. Menudo susto me has dado. Hacía tiempo que no te veía. Nomura sentía un aprecio especial por él, aun cuando nunca gozó del privilegio de estar entre sus alumnos predilectos. Nell no se caracterizó por ser un estudiante modelo, sino por la tranquilidad que rezumaba, aunque había escuchado rumores de que no le gustaba el tipo de enseñanza que se impartía y, según las malas lenguas, tuvo algunos problemas con el centro. Le costaba socializar con los compañeros, pero el joven siempre se mostró respetuoso con él. A Nomura le parecía una persona tolerante con ideas propias, y a pesar de no estar de acuerdo con algunas, eran suyas, al fin y al cabo, y sabía defenderlas. El joven era uno de los pocos estudiantes con los que mantenía correspondencia electrónica. Con frecuencia solían discutir sobre sus inquietudes e intercambiaban impresiones, siempre con un tono cortés. En ocasiones recordaba los comienzos pavorosos de Nell como periodista. Nomura siempre pensó que el joven tenía talento para llegar muy lejos, que acabaría trabajando para uno de los periódicos más prestigiosos del país, aunque al final, y nunca se lo había preguntado, le extrañó que ocupase un lugar en una publicación mensual de menor reputación. A pesar de todo, había seguido desde la distancia sus progresos a través de los mensajes que se enviaba con él o con los artículos que escribía, y había ido refinando los conocimientos que le había transmitido. Sus reflexiones fueron en aumento. Cada vez era más intenso que lo anterior e iba un paso más allá. En el último año había notado una mejoría exponencial en Nell y aunque nunca lo admitiría, su opinión tenía peso. Lo que no sospechaba Nomura era que la pérdida del padre de Nell había sido el principal estímulo que agudizó su talento, pero ni tan siquiera el joven era consciente de ello. El único problema que preocupaba al profesor era que había algo oscuro en Nell que no acababa de comprender, y a menudo solía pensar en ello. Nomura siempre lo había considerado una persona serena, imperturbable como un monje budista, pero no tenía la misma impresión cuando leía sus artículos que, a su parecer, eran punzantes. Al maestro no le encajaba, le resultaba contradictorio, no le entraba en la cabeza salvo que se tratase de dos personas distintas. Encantado de volver a verle, profesor Nomura, le obsequió con una reverencia exagerada como muestra de respeto. La última vez que nos vimos fue en el entierro de mi padre, hace hoy justamente 2 años. El maestro dibujó una mueca. Conocía la relación estrecha que había entre padre e hijo, y que a Nell aún le afectaba su pérdida. Necesitaba urgentemente un respiro y pensé que no había mejor sitio que este para romper con la monotonía. Y ya de paso, aprovecharé para llevarme algún libro interesante. Nell se quitó el abrigo con movimientos mesurados, lo colgó del perchero que había clavado en la pared y volvió sobre sus pasos para sentarse frente al profesor. Había observado a Nomura sin que éste se percatara, advirtiendo algunas miradas de censura. Conocía sobradamente sus implicaciones. Se avecinaba un sermón. Tu último artículo ha vuelto a levantar ampollas, Nell. En ocasiones pienso que posees un imán que atrae los problemas. Nomura opinaba que el joven se había convertido en una pesadilla para los académicos más ortodoxos. Sus artículos estaban bien desarrollados, escritos con coherencia y con datos que apenas se podían refutar.